Mis ojos están siempre fijos en el Señor, porque Él sacará mis pies de la trampa. Mírame y ten piedad de mí, Señor, porque estoy solo y afligido. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Queridos hermanos, hermanas, amigos y amigas de Jesús, bienvenidos y bienvenidas a esta misa del tercer domingo de Cuaresma. Nos seguimos preparando para la Pascua. Y como es un momento de perdón, es un momento de reconciliación, los invito a hacer un examen de conciencia en nuestro corazón y a pedirle perdón a Jesús por todos nuestros pecados. Pidamos humildemente perdón al Señor por todos nuestros pecados. Repitan conmigo: Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Líbranos, muéstranos, Señor, tu misericordia, y danos tu salvación. Y Dios misericordioso, que reconcilió al mundo consigo por la muerte y la resurrección de su Hijo, y envió al Espíritu Santo para la remisión de los pecados, les conceda por el ministerio de la Santa Iglesia el perdón y la paz. Yo los absuelvo de sus pecados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ahora en silencio pidamos las intenciones que tengamos para esta misa. Oremos. Dios de misericordia y origen de todo bien, que en el ayuno, la oración y la limosna nos muestras el remedio del pecado, mira con agrado el reconocimiento de nuestra pequeñez, para que seamos aliviados por tu misericordia, quienes nos humillamos interiormente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a disponer nuestro corazón para escuchar el Santo Evangelio. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En ese momento se presentaron unas personas que comentaron a Jesús el caso de aquellos galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la de las víctimas de sus sacrificios. Él les respondió: ¿creen ustedes que esos galileos sufrieron todo esto porque eran más pecadores que los demás? Les aseguro que no.
Y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. ¿O creen que las 18 personas que murieron cuando se desplomó la torre de Siloé eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les aseguro que no. Y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. Les dijo también esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña. Fue a buscar frutos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: hace 3 años que vengo a buscar frutos en esta higuera y no la encuentro. Córtala. ¿Para qué malgastar la tierra? Señor, déjala todavía. Pero él respondió: Señor, déjala todavía este año. Yo removeré la tierra alrededor de ella y la abonaré. Puede ser que así dé frutos en adelante. Si no, la cortarás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y que las palabras del Evangelio borren nuestros pecados. Amén. Los discípulos le cuentan a Jesús un acontecimiento. Poncio Pilato había agarrado la sangre de unos galileos que habían muerto y había mezclado esa sangre con la de unos sacrificios que había hecho él. Asimismo, Jesús puso el ejemplo de una tragedia que había sucedido. Se había caído una torre, la torre de Siloé, y habían muerto muchas personas. Lo que en realidad le estaban preguntando, a Jesús era: ¿qué había hecho esta gente para morir de esa manera? O sea, ¿qué pecado había? Muchas veces nos pasa lo siguiente. Por ejemplo, vemos tragedias como la inundación de Bahía Blanca, por ejemplo, o vemos desgracias como el derrumbe de un edificio, o no sé, la explosión, que alguien haya puesto una bomba en una estación de subte y haya explotado y haya muerto mucha gente, o en el derrumbe de algún edificio, por ejemplo, o la gente que muere en un incendio, ¿sí? Toda esa gente que muere, que es víctima de una catástrofe. Muchas veces uno se pregunta, pero pobre, si no hacía nada malo, ¿cómo viene a morir de esa manera? Muchas veces cuando suceden tragedias grandes o desgracias nos preguntamos y cometemos el error de preguntarnos: ¿qué hizo esa gente? ¿Qué hizo esa gente para que le pasara eso? Y en realidad no hizo nada. A ver, las desgracias, a veces algunas desgracias que nos pasan no son castigos de Dios por algo que hemos hecho mal. No quiere decir que no tengan responsables, pero cuando pasan las catástrofes, cuando pasan algunas catástrofes o cuando pasan algunas cosas, ni son castigos de Dios, ni los que fueron víctimas de esas cosas, de esos acontecimientos, hicieron algo malo como para merecerlo. Eso es lo que aclara Jesús desde el vamos. Son cosas que pasan. Puede haber habido responsables, pero son cosas que no pasan porque las víctimas hayan hecho algo malo. ¿Está? Ahora, eso es lo que quiere decir
Jesús que cuando les dice que la gente que murió no es ni más ni menos pecadora que la gente que está viva. Ahora hace una advertencia, cuenta la parábola de una higuera que en 3 años no dio frutos. Cuenta la parábola de una higuera que en 3 años no dio frutos. Y dice que el dueño de la higuera, que el dueño del campo donde estaba la higuera, le ordenó al empleado que cortara la higuera. Porque era el vicio tener una higuera, era en vano, era inútil tener una higuera que no diera frutos, 3 años sin dar frutos. Y esa parábola Jesús nos la dice para nosotros. Las inundaciones, las desgracias, no son consecuencias de nuestro pecado. Ciertas desgracias no son consecuencias de nuestro pecado. Pero esto no quiere decir que el pecado no tenga consecuencias. Esto no quiere decir que vivir en pecado sea bueno. Al contrario, nos advierte de nuestra condición de pecadores y también nos advierte que siempre está la oportunidad del perdón. Para que Dios perdone los pecados hay que confesarse, hay que reconocerlos y confesarse con un verdadero arrepentimiento. Pero también nosotros en nuestra tradición católica antigua tenemos 2 formas de hacer la confesión. Una es la confesión con el cura, en el confesionario, y otra, como habrán visto, es la confesión durante la misa. Ustedes habrán visto que en el principio de la misa, cuando yo hago el acto penitencial, doy la absolución sacramental. Esta que es marcando la cruz, yo los absuelvo de sus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y hago antes el momento de silencio, y en ese momento de silencio ustedes tienen que confesar todos sus pecados. En ese momento de silencio hay que confesar los pecados, porque al pecado hay que reconocerlo. Pero no alcanza solamente con perdonar los pecados, ¿sí? No alcanza solamente con perdonar los pecados, sino que también hay que reparar en lo posible. Por ejemplo, si robé algo y puedo devolverlo, hacerlo, por ejemplo. Sí, hay que reparar, pero además hay que tenerlo, y capaz que esto sea el paso más importante, hay que tener propósito de enmienda. Hay un pecado que es peor que el pecado. Hay algo que se llama pecado contra el Espíritu Santo. ¿Y por qué digo que es un pecado peor que el pecado? ¿Por qué digo que es un pecado peor que el pecado? Porque el pecado del Espíritu Santo, el pecado contra el Espíritu Santo, consiste, entre otras cosas, en elegir al pecado como una manera de vivir. En perseverar en el pecado, en el justificar algo que está mal como si estuviera bien. Eso es un pecado. Por eso yo digo que eso es un pecado más grave que el pecado. Si yo me empecino en tener el rencor como forma de vida, no la voy a perdonar. No voy a perdonar a esa persona.
o no le voy a pedir perdón porque considero que no está mal, no importa que haya quedado lastimada y ofendida. Eso es elegir el pecado como forma de vida. Si yo elijo la venganza como forma de vida, estoy eligiendo el pecado como forma de vida. Por ejemplo, las personas que sufrieron inundaciones, por ejemplo, no tenían, las personas que las sufrieron, las personas víctimas de las inundaciones no tenían la culpa de nada. Pero en muchas inundaciones había gente sin escrúpulos que, sabiendo, por ejemplo, que ese lugar estaba cerca de ríos que se inundaban, aún así hicieron negocio y construyeron casas ahí. Y después se la vendieron a la gente que fue víctima. Y eso es corrupción. Y elegir la corrupción como forma de vida es elegir el pecado como forma de vida. Todos somos pecadores, Nadie es más ni menos pecador que otro. La única diferencia es que pecamos de manera distinta. Lo que Dios no, entre comillas, lo que Dios no perdona, el único pecado que Dios no perdona es el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Y esto qué significa? Elegir el pecado como forma de vida. Cuando yo elijo el pecado como forma de vida, Dios no me perdona, pero no porque Dios no me quiera perdonar. Cuando yo elijo el pecado como forma de vida, Dios no me perdona, pero no porque Él no me quiera perdonar, sino que al no pedirle perdón, al no querer reparar, Dios no me puede perdonar, porque yo no estoy queriendo pedir perdón y no estoy queriendo cambiar de vida. Sin embargo, el Evangelio, así que cuidado con sostener malas actitudes o malas intenciones que uno sabe que son actitudes malas o intenciones malas. Cuidado con sostener malas actitudes, malas acciones o malas intenciones como si estuvieran bien, porque el pecado como forma de vida nos puede llevar a la condenación. Nosotros siempre vamos a cometer pecados. Nosotros siempre vamos a cometer errores, porque somos imperfectos, porque somos humanos. Es propio de la condición humana cometer pecados. Ahora, lo que nos dice Jesús en el Evangelio es que hasta el momento de nuestra muerte, la posibilidad de cambiar está. La posibilidad de vivir en Él está. Si nosotros tenemos el propósito de vivir como amigos de Jesús, siempre vamos a pecar. Pero si nuestro propósito y nuestras acciones y nuestras actitudes y nuestras elecciones se dirigen a vivir de acuerdo al mandamiento de Jesús, a vivir con la guía del Espíritu Santo, a vivir el ideal del amor a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como nosotros mismos, ahí la cosa cambia. Seamos como la higuera. Dice el Salmo que el Señor es bondadoso y compasivo. Dice el Evangelio que la higuera todavía tiene posibilidad de dar frutos. Y dice el Evangelio, y eso quiere decir que la oportunidad para cambiar de vida, que la oportunidad para amar, que la oportunidad para mejorar siempre está. Que el Espíritu Santo nos convenza de eso, de que tenemos que elegir el camino del amor, de que no debemos tener el pecado como forma de vida. Que la Virgen María y San José sean nuestro ejemplo. Amén. Vamos a presentar los dones del pan y del vino y vamos a responder a cada invocación. Bendito seas por siempre, Señor.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos. Señor, por este sacrificio concédenos que así como te pedimos que perdones nuestros pecados, perdonemos también nosotros la falta de nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has establecido generosamente un tiempo especial de gracia para purificar el corazón de tus hijos, de modo que libres de todo afecto desordenado, vivamos las realidades temporales, pero adhiriéndonos a las eternas. Por eso, con todos los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, y por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo el Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó el pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, Señor, y proclamamos tu resurrección hasta que vuelvas. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo,
te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Y te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con mis hermanos obispos, conmigo indigno servidor tuyo, y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, con San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora recemos con humildad y confianza diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Vamos a hacer la comunión espiritual. Mirando la hostia y el cáliz, vamos a repetir. Repitan conmigo, por favor. Señor Jesucristo, yo te amo y creo que de verdad estás presente en el santísimo sacramento del altar. Es mi deseo recibirte en la hostia consagrada, pero como ahora no lo puedo hacer, te pido que vengas a mi corazón
espiritualmente. Y como si ya lo hubieras hecho, te abrazo y me uno a ti. Señor, jamás permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Padre, alimentados en la tierra con el pan del cielo, anticipo de la eterna salvación, te suplicamos que lleves a su plenitud el misterio que se realice en nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Padre, dirige los corazones de tus fieles y concédeles generosamente la gracia de permanecer en el amor a ti y al prójimo para llegar así a la perfección de tu ley. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.